Doctor, compañeros, tengan buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre las características externas del feto y funciones de las estructuras extraembrionarias. Bueno, vamos a empezar con las características externas del feto según su edad gestacional. Ya. Después que ya haya ocurrido la etapa preembrionaria y embrionaria que va hasta la semana 8, ahora le vamos a dejar de llamar embrión para llamarle feto, ya que va a empezar la etapa fetal, que va desde la semana 9 hasta el nacimiento. Y este tema lo he dividido en trimestres, siendo el primer trimestre desde la semana 9 hasta la semana 12. Aquí se va a decir que el feto va a tener una longitud en la parte superior del cráneo hasta la base de la columna, aproximadamente una longitud de 5 a 8 centímetros. Aquí la cabeza va a presentar casi la mitad del tamaño fetal, ¿no? Va a abarcar, va a ser más grande, ¿no?, que el cuerpo. Aquí la cara va a estar bien formada, vamos a poder presenciar lo que son sus ojos, la nariz y su boca. Los genitales externos van a empezar a poder diferenciarse, pero no completamente. Vemos también que aquí tanto los miembros superiores y los miembros inferiores van a estar muy formados y la eritropoiesis va a ocurrir en el hígado. Y aquí también va a empezar lo que son los reflejos, ¿no? Los primeros movimientos, tanto de los brazos y las piernas. Y aquí el peso aproximadamente del feto va a ser de 14 gramos. Siguiente. Ya en el segundo trimestre, que va a abarcar desde las semanas 13 hasta la 27, aquí la longitud va a ir desde 9 a 14 centímetros. Aquí los movimientos ya de los brazos y piernas van a ser más coordinados, aunque la madre no lo va a poder percibir. La cabeza, aquí ya va a haber mayor simetría, porque la cabeza va a disminuir su proporción en comparación al cuerpo. Los genitales externos van a estar completamente diferenciados. Aquí vamos a poder diferenciar si el feto es varón o mujer. Y el esqueleto va a comenzar a osificarse de forma más visible. En la semana 17 y 20, la longitud va a ir desde 25 centímetros y su peso de 300 gramos. Aquí va a haber la aparición del anugo, que es un vello fino que va a cubrir el cuerpo del feto y le va a ayudar, ¿no?, para su protección. También va a haber la aparición de la vernis caseoso, que es una cubierta fina que le va a cubrir, ¿no?, al feto, que tiene el aspecto blanco, que le va a ayudar, también le va a ayudar a protección. También se va a dar los movimientos fetales ya perceptibles por la madre. Respecto al útero, si el feto es mujer, va a contener los ovocitos primarios. En la semana 21 y 25, la longitud va a ir hasta 28 centímetros y el peso aproximadamente 600 gramos. Los pulmones van a iniciar la producción del surfactante, que es muy importante para el nacimiento del bebé al momento que él va a iniciar, ¿no?, su respiración. La piel se va a ver delgada, arrugada y a veces rojiza, dependiendo el color del bebé, ¿no? Si el bebé es blanco o tiene la color morena, tiende a ponerse un poco morado. Y va a haber alta mortalidad extrauterina si nace en ese momento. En el tercer trimestre, que va desde la semana 28 a 40, vamos a hablar un poco más antes, ¿no?, que va desde la semana 26 al 30. Su longitud va a ir de 35 a 40 centímetros y su peso alrededor de 1000 a 170 gramos. Sus ojos se van a abrir y también cerrar y va a haber respuesta a la luz. El feto ya va a tener percepción a sonidos, ¿no?, y a otras respuestas.
Y el tejido graso va a comenzar a acumularse, ¿no? Esto le va a dar al aspecto, la piel arrugada que tenía antes va a volverse más lisa. Y va a haber mayor viabilidad fetal gracias al desarrollo pulmonar. En la semana 31 y 34, la longitud va a ir de 41 a 45 centímetros y su peso va a ir alrededor de 1.800 a 2.400 gramos. Su piel va a ser menos arrugada, como le estaba mencionando, por causa del aumento de grasa. El lanugo va a persistir todavía, pero va a comenzar a desaparecer. Y las uñas se van a tornar visibles y pueden llegar hasta la punta de los dedos. En la semana 35 y 38, ya terminando esta etapa fetal, la longitud va a tener de 48 a 52 centímetros, su peso va a variar entre los 2.500 a los 4.000 gramos y su piel se va a tornar más rosada. La vernix va a ser visible en pliegues, pero ya va a ser escasa, ¿no? Hay algunos bebés que nacen con esta vernix, pero hay otros que no. El lanugo va a ser ausente o muchas veces escaso. Los testículos, si en caso el bebé sea varón, va a estar descendidos al escroto. Y los reflejos neonatales van a estar totalmente activos, ¿no? El bebé va a tener la búsqueda de succión y prensión. Ya el bebé va a estar completamente desarrollado, ya listo para poder nacer. Continuando con la exposición, les voy a explicar sobre la placenta. Bueno, la placenta es un órgano fetomaterno. Esta presenta dos componentes, una parte fetal y una parte materna. La parte fetal que procede del saco coriónico, es decir, de la membrana fetal más externa, y la parte materna que deriva del endometrio, que es la capa más interna de la pared uterina. La placenta y el cordón umbilical, estos forman un sistema vital para el intercambio de sustancias, ¿no? Entre la madre y el feto. Y bueno, a través de la placenta, los nutrientes y el oxígeno pasan desde la sangre materna hacia la fetal, mientras que los productos de desecho y dióxido de carbono se trasladan en sentido contrario, ¿no? Es decir, desde la sangre fetal hacia la sangre materna. Además de actuar como órganos de intercambio, la placenta cumple funciones, ¿no? De protección, nutrición, respiración, excreción y producción hormonal. Y bueno, poco tiempo después del parto, la placenta y las membranas fetales, estas van a ser expulsadas del útero durante el puerperio. Y bueno, con respecto a sus funciones, la placenta lleva a cabo varias funciones, ¿no? Principales. Tenemos el metabolismo, por ejemplo, la síntesis de glucógeno. También tenemos el transporte de gases y nutrientes, la secreción endocrina, por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana. También tiene la función de protección, de excreción, como los productos de desechos fetales, ¿no? Y bueno, estas extensas actividades son esenciales para mantener el embarazo y así poder potenciar, ¿no? El desarrollo fetal normal. Siguiente. Bueno, acá ya hablando del metabolismo placentario, bueno, la placenta, especialmente en etapas tempranas del embarazo, esta produce glucógeno, colesterol y ácidos grasos. Esto como fuente de energía para el feto. Y bueno, además también de su función metabólica, esta desempeña roles claves, ¿no? En el transporte y la secreción endocrina. Y bueno, esta puede adaptarse a condiciones adversas, ¿no? Como por ejemplo la hipoxia, para así proteger al feto. Con respecto a la transferencia placentaria, la membrana placentaria, esa permite el intercambio, ¿no? De sustancias entre la sangre materna y fetal mediante 4 mecanismos principales. Tenemos a la difusión simple, que este se da sin energía según su gradiente de concentración. También tenemos a la difusión facilitada, que esta requiere transportador pero no energía. También tenemos el transporte activo, que esta usa energía para mover sustancias contra su gradiente. Y por último, pinocitosis, que es la endocitosis de moléculas grandes en líquido extracelular. Y bueno, estos procesos nos garantizan, ¿no? Un intercambio eficiente de nutrientes y desechos durante todo el embarazo. Ahora hablando de la transferencia de gases, bueno, el oxígeno, el dióxido de carbono y monóxido de carbono, estos cruzan la placenta por difusión simple
Y bueno, la eficiencia del intercambio gaseoso placentario, esta es comparable, ¿no?, a la de los pulmones. Y la hipoxia fetal, esta suele deberse a una disminución del flujo sanguíneo uterino fetal o también a problemas respiratorios maternos, como por ejemplo la neumonía, que bueno, estas van a reducir, ¿no?, el aporte de oxígeno al feto. Siguiente. Ahora hablando de las sustancias nutritivas, bueno, la mayoría, ¿no?, de los nutrientes, estas se transfieren de la madre al feto a través de la placenta. Y bueno, en el caso del agua, esta pasa por difusión simple, mientras que en el caso de la glucosa, esta lo hace mediante difusión facilitada por GLUT1. Y bueno, también se transfieren lípidos, aunque los ácidos grasos poliinsaturados, estos son los que son más transportados, ¿no? Y bueno, los aminoácidos y las vitaminas, estas cruzan activamente la placenta, siendo esenciales para el desarrollo del feto. Y bueno, las vitaminas hidrosolubles, estas se transfieren más rápido que las liposolubles. Con respecto ahora a las hormonas, bueno, las hormonas proteicas, como por ejemplo la insulina, estas apenas atraviesan la placenta, salvo, ¿no?, en pequeñas cantidades la tiroxina y la triiodotironina. Y bueno, en cambio las hormonas esteroideas, estas sí van a cruzar fácilmente y bueno, algunas como la testosterona y progestágenos sintéticos, estas pueden causar masculinización en fetos femeninos si estos se encuentran en altas concentraciones. Ahora, con respecto a los electrolitos estos atraviesan la membrana placentaria en cantidades significativas. Cada uno va a su propio ritmo, ¿no? Y bueno, y si la madre recibe fluidoterapia intravenosa con electrolitos, estos también van a llegar al feto y afectan, ¿no?, a su equilibrio hidroelectrolítico. Siguiente. Ahora hablando de anticuerpos y proteínas maternos, el feto recibe inmunidad pasiva a través de la placenta, ¿no?, gracias a la transferencia de anticuerpos de inmunoglobulina G maternos, que bueno, se inicia desde la semana 16 y se va intensificando, ¿no?, hacia la semana 26. Al nacer, sus niveles de inmunoglobulina G, estos pueden superar a los de la madre. Y bueno, esto los protege, ¿no?, contra enfermedades como por ejemplo sarampión y difteria, pero eso sí no los protege la varicela. Y bueno, además la transferrina materna transporta hierro al feto mediante receptores placentarios. Ahora hablando de productos de desecho, la urea y el ácido úrico, estos van a cruzar la placenta, ¿no?, por difusión simple, y la bilirrubina conjugada, esta al ser liposoluble, esta también se transporta fácilmente para su eliminación. Y bueno, ahora de medicamentos y metabolitos de los medicamentos maternos pueden afectar al feto al atravesar la placenta, ¿no? Principalmente por difusión simple. Y algunos causan malformaciones, bajo peso al nacer o también síndrome de abstinencia fetal, especialmente los opiáceos. Durante el parto, fármacos como sedantes, analgésicos pueden provocar depresión respiratoria en el recién nacido. Siguiente. Y por último tenemos a los agentes infecciosos, que bueno, los virus de la rubiola, viruela, varicela, sarampión y herpes, estos pueden atravesar la membrana placentaria y causar infección fetal. La rubiola puede producir malformaciones como cataratas y bueno, diversos microorganismos como Treponema pallidum o estas causan la sífilis, y Toxoplasma gondii, que origina la toxoplasmosis. Y bueno, propician la aparición de cambios destructivos, ¿no?, en el cerebro y en los ojos. Gracias. Ahora continuando con las vellosidades coriales. Las vellosidades coriales se van a referir a estructuras ramificadas que se van a proyectar de la superficie del corión, que va a ser una capa de la placenta, ¿no? Esta se va a originar a partir de las células del trofoblasto, que va a ser una capa de células que va a rodear al embrión temprano y que eventualmente va a formar la placenta.
Estas ramificaciones van a contener dentro de ellas capilares, por lo cual a través de ellas va a fluir sangre, ¿no? Por lo tanto, estas vellosidades van a permitir el intercambio de nutrientes, oxígenos y productos de desecho entre la madre y el feto durante el embarazo. La sangre embrionaria va a ser llevada a través de las vellosidades por las diversas ramas de estas arterias umbilicales, en la cual la sangre va a circular a través de los capilares de estas vellosidades, como dijimos, y luego va a regresar al feto a través de las venas umbilicales. El oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre, estas se van a difundir a través de las paredes de las vellosidades y van a proporcionar alimento al feto en crecimiento. El dióxido de carbono y los productos de desecho del feto va a circular a través de estas vellosidades para devolverlo de regreso hacia la sangre de la madre. Existen tres tipos de vellosidades coriales, en cual vamos a encontrar la primaria. Esta de acá se va a formar por la proliferación de las células del citotrofoblasto bajo la inducción del mesodermo extraembrionario somático, en la cual estas van a estar formadas únicamente por el citotrofoblasto cubierto por el sincitiotrofoblasto. Luego vamos a encontrar las secundarias, en las cuales estas van a surgir cuando en el interior de las vellosidades coriónicas primarias va a aparecer un centro de mesénquima que va a tener su origen dentro de lo que es el mesodermo extraembrionario, en lo cual las vellosidades secundarias van a quedar formadas por este centro de mesénquima, como vemos en la imagen, que va a estar rodeado de células del citotrofoblasto y por fuera por las de sincitiotrofoblasto. Con respecto a la terciaria va a ser como una vellosidad secundaria, con la diferencia que en su centro de mesénquima va a haber la formación de vasos sanguíneos coriónicos, en lo cual ya va a pasar a partir de terminar la tercera semana. Las vellosidades coriales se usan para realizar lo que viene a ser el muestreo de vellosidades coriónicas, ¿no? Esta va a ser una prueba que se va a realizar durante el embarazo temprano y que puede detectar problemas con el feto. Si bien esto se está volviendo, ¿no?, cada vez más común en la medicina actual, tradicionalmente solo se realizaba cuando había factores de riesgo para el feto, como por ejemplo una mayor edad de los padres o antecedentes de enfermedades genéticas, ¿no? El material genético que se va a encontrar en las células de las vellosidades coriánicas va a ser el mismo que la composición genética del feto, por lo cual durante el muestreo de estas vellosidades coriónicas se va a tomar una biopsia de las células de estas vellosidades, en lo cual esta biopsia se va a realizar con una aguja larga, para lo cual se va a extraer alguna de estas células y de lo cual durante este procedimiento el médico va a utilizar a la vez lo que viene a ser una ecografía y un monitor para poder ver la ubicación de la aguja dentro de la madre y realizar la extracción de manera correcta. Otro método también utilizado por los médicos es insertar, ¿no?, un tubo largo y delgado a través de la vagina hasta el cuello uterino para extraer algunas de las células del útero. El análisis de las células de estas vellosidades coriónicas van a poder detectar una serie de enfermedades genéticas en el feto, así como defectos de nacimientos cromosómicos. En el pasado, el único medio importante para detectar estos problemas era la amniocentesis, ¿no? Pero esto implicaba tomar una muestra de líquido amniótico que rodeaba al feto para su examen. Sin embargo, no era confiable, ya que todavía se podía realizar alrededor de la semana 20 del embarazo. En cambio, con el muestreo de las vellosidades coriónicas, estas se pueden realizar a la 10ª semana de embarazo, y lo cual va a brindar, ¿no?, a los padres una forma más rápida de saber si hay algún problema con el bebé. Bueno, continuando con la exposición, hablaré acerca del líquido amniótico. Este viene a ser un fluido que rodea y amortigua al embrión y posteriormente al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico. Este le va a permitir al feto moverse dentro de la pared del útero sin que estas paredes se ajusten demasiado a su cuerpo. También va a proporcionar sustentación hidráulica. Bueno, en su origen vamos a tener que se va a clasificar de la primera a la 8ª semana.
Este va a tener su origen en el trasudado del plasma materno a través del amnios. De la 10ª a la 18ª semana, su origen va a estar fundamentalmente en un trasudado de líquido intersticial fetal a través de la piel fetal inmadura. Y esta va a ser muy fina, siendo pues su composición muy similar a la del líquido intracelular del feto. Y posteriormente, después de las 18 semanas, su desarrollo va a determinar un engrosamiento y queratinización cutáneo que va a impedir la trasudación a su nivel, a la vez que inicia la función de diversos órganos. El líquido amniótico se va a producir activamente por el feto. Vamos a tener 3 tipos de origen, principalmente la diuresis fetal, en donde la orina va a constituir su origen del líquido amniótico. El feto va a producir grandes cantidades diarias de orina que van a aumentar conforme avanza la gestación. También tenemos de origen fluido traqueal, en donde las secreciones del epitelio del tracto respiratorio van a constituir aproximadamente de 50 a 80 mililitros al día. Y de forma cualitativa se va a constituir por fosfolípidos y la sustancia surfactante. También tenemos como su origen el trasudado de líquidos, que va a estar entre la sangre fetal y la cavidad amniótica, a través de la placa corial, placentaria, el cordón umbilical y también a la piel fetal. Regulación del volumen del líquido amniótico. Vamos a tener principalmente 5. Primero hablaremos acerca de la micción fetal, que va a ser la principal fuente del líquido amniótico en la segunda mitad aproximadamente del embarazo. Todo el volumen de este líquido se va a recircular diariamente. En promedio, su osmolaridad materna es de 280 osmol por mililitro y la osmolaridad del líquido amniótico es de 260 osmol por litro. Como segunda regulación vamos a tener la vía intramembranosa, en donde la hipotonicidad del líquido amniótico. También vamos a tener la transferencia del fluido a través y hacia los vasos fetales en la superficie de la placenta. Y también de acá va a aumentar la osmolaridad materna, así favoreciendo la transferencia de los líquidos del feto a la madre y del compartimiento del líquido amniótico al feto. También se va a regular a través del tracto respiratorio. Al final de la gestación, la mitad va a ser deglutido por el feto inmediatamente. Tenemos como tal la deglución fetal, que es el mecanismo principal para la reabsorción del líquido amniótico. Eso de acá va a originar un trastorno por anomalía del sistema nervioso central o la obstrucción del tracto gastrointestinal. Y por último tenemos el flujo transmembranoso y transcutáneo, que va a proporcionar mucho menor del transporte de líquidos en la segunda mitad del embarazo. Tenemos como mayor fuente de producción a la orina fetal y al líquido pulmonar, y a las secreciones de cavidad oral y nasal del feto en menor proporción. Y como fuentes de reabsorción, como mayor tenemos a la deglución fetal y la vía intramembranosa, y en menor cantidad a través de la vía transmembranosa. Características del líquido amniótico. En condiciones normales va a ser de tono claro y a veces ligeramente opaco. Va a tener un olor semejante al hipoclorito de sodio, a la lejía. Su densidad va a ser de 1007 y esta va a ser alcalina con un pH de 7.4, ligeramente alcalina, ¿no? Y va a estar compuesto por 98% de agua. Este líquido amniótico posteriormente se va a producir una disminución mientras va creciendo. Mientras más dure el embarazo va a tener menos cantidad de líquido amniótico. Ahí vemos una tabla en donde dice que en la 12ª semana va a tener 50 mililitros. Posteriormente en la 14ª semana va a tener 75. En la 20ª semana va a tener 400. Ya cuando está casi en la última, acaba de llegar hasta 1 litro. Cuando ya esté a término va a estar de 400 a 1500 en promedio. Y como les dije, mientras va pasando las semanas va disminuyendo. Entonces su promedio es de 500 a 800. Su composición principalmente se va a componer de proteínas, de aminoácidos, de lípidos, de carbohidratos, de vitaminas, enzimas y hormonas como la HCG, la hormona coriónica gonadotrópica,
y la hormona de crecimiento. Siguiente. Entre sus funciones vamos a tener que el líquido amniótico va a permitir el desarrollo del sistema musculoesquelético, también el desarrollo del tracto respiratorio y gastrointestinal. Este va a permitir un adecuado crecimiento simétrico externo del feto, así evitando posiciones forzadas y en consecuencia las deformaciones. También nos va a ayudar a proteger de traumas físicos y los accidentes del cordón umbilical. También va a brindar un ambiente termorregulador y propiedades antibacterianas, así manteniendo su temperatura fetal uniforme. También va a ayudar clínicamente al manejo de ciertas situaciones, por ejemplo, en el caso de los trastornos, ¿no?, de oligohidramnios y el polihidramnios, que más adelante ya lo explicaré. También va a tener como función proteger la cabeza y el cordón umbilical durante el trabajo de parto. También va a favorecer la dilatación cervical y va a facilitar la ecografía para una mejor valoración anatómica fetal. También va a participar en la homeostasis del líquido y electrolitos. Bueno, lo que les decía, ¿no? Vamos a tener principalmente dos tipos de trastornos. Tenemos el oligohidramnios, tenemos también el polihidramnios. El oligohidramnios viene a ser la cantidad, ¿cómo podría ser? La cantidad disminuida del líquido amniótico. Bueno, este va a estar originado principalmente por causas fetales, como por ejemplo un embarazo prolongado o malformaciones, causas placentarias, como por ejemplo la transfusión intergemelar, las causas maternas, por ejemplo la insuficiencia uteroplacentaria o la preeclampsia, y también tiene su causal en fármacos, como por ejemplo los inhibidores de las prostaglandinas. Y tenemos el polihidramnios cuando hay un exceso del líquido amniótico. Como causas tenemos también maternas. Viene a ser, por ejemplo, los quistes ováricos. Tenemos como causa las ovulares, por ejemplo, la placentomegalia. Y como causa fetal tenemos al embarazo múltiple y a las infecciones o también a las malformaciones. Bueno, eso sería todo. Gracias.